Nehemías capítulo 12, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Saraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiacim, los sacerdotes jefes de familias fueron Seraías, Meraías y Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicu, Jonatán, de Zebadías, José, de Arín, Atna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Modías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Susi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia en las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en posesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes,
iban con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos, Semaías, Azarrael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliasín, Maseías, Minaín, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam, Ezer y los cantores cantaban en alta voz. Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos, de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Leímos hasta el versículo 47, no más 47 versículos, es decir, todo el capítulo 12. Ya estamos a punto de terminar, porque son 13 capítulos. Nos queda solo un capítulo, el capítulo de mañana, el capítulo 13. En este capítulo 12 podemos ver, nuevamente se nombra a Asaf, ¿no? En el penúltimo versículo, ahí se nombra a Asaf y se nombra junto con David. Se nombra a la misma altura de David. Sabemos los salmos, ¿no? Los salmos se conocen normalmente como salmos de David, pero no todos son de David. Asaf también es cantor. Y sabemos que dice la palabra, ayer lo leímos en el capítulo 11, era el principal. Era el principal. Sus hijos, su generación también, hasta la séptima. Aquí nombra en los días de David, en los días de Asaf. Desde los días de David, desde los días de Asaf. Son contemporáneos. Así, por eso, Asaf, aunque muy pocas personas le conocen, pero realmente era como, por decirlo de alguna manera, el director de alabanza. Nuestro Señor Jesucristo, el día que iba a ser entregado, la noche que iba a ser entregado, ¿Él qué dijo? Él hizo que cantaran un himno. Así está escrito, ¿no? Cantaron un himno.
Entonces acá en el caso de Asaf, él era un cantor, era el principal. Aquí aparece otro nombre, no sé si se dieron cuenta. Bueno, está Matanías, se nombra al hijo de él y se nombra a sus hermanos, pero también se nombra a Zorobabel. Sí se dieron cuenta, ¿no? En el primer versículo se habla de Zorobabel y en el último. Empieza con Zorobabel y termina con Zorobabel. Este capítulo 12. ¿Y Zorobabel quién era? Ah, bueno, no sé si se dieron cuenta que aquí se nombra, Nehemías se le da un cargo. Aquí se dice quién era Nehemías. ¿Cuál era el cargo de Nehemías? ¿Nehemías qué era? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Nehemías qué era? Vamos a mirar, Nehemías qué era. Primer pregunta del día de hoy. ¿Alguien sabe quién era Nehemías? Lo leímos ahorita. Sacerdote, director del coro, director, sacerdote. Pero lo leímos, acabamos de leer. Nehemías, ¿qué era? Daba alimento, sí, daba alimento, pero ¿qué era? Copero. Y que al final, ¿qué resultó siendo? Aquí se le da, ya al final me refiero, al final del libro de Nehemías, de Nehemías se está viendo como la obra que Dios hizo en él. Profeta, eh, vamos a leerlo. Aquí está, aquí dice eh, el versículo, ¿qué versículo es el que lo dice? Bueno, ya no me acuerdo qué versículo es el que lo dice, pero era gobernador, era gobernador, coperito, era gobernador. En el versículo 26, versículo 26. Ah, sí. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías. Raro que alguien no se haya percatado. Bueno, la hermana Mónica sí se dio cuenta. Sí. Del gobernador Nehemías. Pero no sé si sepan, Zorobabel, ¿quién es? Sí se acuerdan, ¿no? En Mateo capítulo 1, versículo 12 y 13. En esos dos versículos se habla de Zorobabel. ¿Qué habla Mateo capítulo 1? La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién engendró a quién, a quién, a quién? Aquí se nombra, hay otro Zorobabel, pero aquí se está nombrando en especial Zorobabel, hijo de Salatiel. Así dice, ¿no? Zorobabel, hijo de Salatiel. Y no solo se nombra aquí, él se nombra mucho el el libro de Ageo. El profeta Ageo le dio palabra al gobernador Zorobabel. El profeta Ageo, se nombra mucho en el profeta Ageo por eso. También se nombra en Esdras, no sé si se acuerdan, en Esdras capítulo 1, capítulo 2. También lo miramos en el versículo 2. En el versículo 2 de Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 2. Aquí también lo estamos viendo en el capítulo 12. También se nombra en Zorobabel, también se nombra acá en estos, en Esdras, en Nehemías, en Ageo, sí, así se nombra ahí, sí se nombra, y en Mateo, capítulo 1, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, versículos 12 y 13. Zorobabel, gobernador. Incluso, él fue gobernador, él fue quien sacó. No sé si se acuerdan cuando leímos en Esdras. Él fue quien, por orden de Nabucodonosor, después de que los devolvió a Jerusalén, él volvió y cada uno tomó otra vez sus tierras, sus posesiones. Después de que Nabucodonosor los devolvió. Aquí estamos hablando de la época de Nabucodonosor. Estamos hablando de la misma época del profeta Ageo. Para quienes me han preguntado, y luego la Biblia no está escrita en orden cronológico, ¿por qué el libro de Ageo está por allá, el libro de Ageo? Sí, Ageo está en los días de Nehemías, en los días de Zorobabel. El profeta Ageo que vemos allá, él está acá. Varias veces leímos también en Primera y Segunda de Crónicas, leímos hablar de Jeremías, Isaías. Leímos épocas para quienes esperan encontrar como una novela con un orden cronológico. No, la Biblia no está así.